Buenas tardes, bienvenidos. Yo soy Pilar Suárez, la coordinadora del Teacher Fellowship de la Red Interamericana de Educación Docente, una iniciativa de la Organización de los Estados Americanos. Me complace darle la bienvenida a este webinar de la serie de webinars COVID-19 Enseñando STEM en Cuarentena. Antes de seguir, quisiera brevemente presentar la RIED. A aquellos que aún no nos conocen. La RIED tiene el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación docente de las Américas. Para eso, ofrecemos fondos y actividades para líderes educativos con el objetivo de solucionar problemas de políticas y prácticas relacionadas a la educación docente en STEM, que por sus siglas en inglés significan ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Para aprender más sobre nosotros y cómo involucrarse, visítenos en nuestro sitio web. La ubicación estará al final de esta presentación. Presentados por docentes fellows y participantes de los equipos de proyecto de la RIED, así como otros miembros que apoyan a la red, esta serie de webinars tiene como objetivo apoyar a los esfuerzos de los docentes durante los tiempos de cuarentena. Para unirse en futuros webinars, visiten nuestra página web que se mostrará al final de esta presentación. Esta tarde nos complace tener la presentación de dos profesores que tienen mucha experiencia en torno al uso de los celulares para trabajarlos como laboratorios de bolsillo. Nos acompañan el día de hoy Martín Monteiro, él es coordinador del Laboratorio de Física y docente de la Universidad ORT de Uruguay. También es organizador de diferentes eventos como las Olimpiadas de Física en este país. Y nos acompaña el doctor Arturo Martí de la Universidad de la República, quienes tienen una serie de publicaciones de donde reportan sus trabajos en torno a experimentos específicamente en física, pero de otras áreas de la ciencia. La presentación tendrá una duración de aproximadamente 50 minutos. Durante las presentaciones pueden hacer preguntas a través de la herramienta de preguntas y respuestas de la aplicación del Zoom. Y al final de la presentación se contestará a un número selecto de preguntas. Este webinar se grabará en video y tanto la grabación como las diapositivas adjuntas se vincularán a la página donde usted se registró, que estará disponible después de 24 horas. También les recordamos que al final del webinar pueden ustedes responder a una encuesta, que les agradecemos mucho que lo hagan porque esto nos va a ayudar a mejorar nuestras prácticas. Pues muchísimas gracias. Los dejamos con Arturo y Martín para nuestra presentación. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Carmen. Es realmente un gusto muy grande y muy emocionante ver cómo están conectados de todos los rincones de todo nuestro continente. Y así que bueno, es un placer muy grande estar con todos ustedes hoy acá. Buenas tardes a todos. Igual que dice Arturo, este es un honor y bueno, muy emocionante poder compartir nuestra experiencia con los profesores de América, así que esperamos poder aportar un granito de arena en esta red de docentes. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes. Pues damos inicio. Si nos pueden compartir, por favor, la presentación. Y bueno, a todos los profesores les agradecemos que se presenten aquí en el chat y sus preguntas, por favor, las coloquen en la sección de preguntas y respuestas porque luego con todos los comentarios que tenemos no lo podemos hacer. Agradecemos también al Portal Educativo de las Américas que nos colabora con la transmisión en vivo a través de Facebook Live para todos aquellos profesores que no alcanzaron a conectarse por la disponibilidad de los espacios. Entonces, también les mandamos un cordial saludo a todos los que nos ven desde Facebook Live. Muchísimas gracias y bueno, pues el escenario es de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, como decía Carmen, vamos a hablar sobre los smartphones, una herramienta para investigar en tiempo de pandemia. Lo primero que queremos comentarles es que en este blog de nuestro grupo
está toda la información de nuestros trabajos y también muchos enlaces a otros grupos y a otros trabajos que desarrollan otros colegas, y los invitamos a visitarlo. Una aclaración nomás es que este enlace y otros enlaces que están en esta presentación van a estar disponibles a través de la presentación que ustedes van a tener, o sea que no se preocupen de copiarlo ahora en todo caso, lo van a tener disponible. Bueno, entonces un poco nuestra inquietud, nuestro problema es, bueno, cómo enseñar ciencias naturales y en particular física en tiempos de pandemia, ¿no? A partir de marzo, todos, en mayor o menor medida, hemos visto muy alteradas nuestras actividades. La gran mayoría de universidades, institutos, colegios cerraron. Ni siquiera tenemos acceso al material, a los laboratorios, y lamentablemente el contacto con los estudiantes es solamente a través de herramientas de Internet. Bueno, entonces nos preguntamos un poco, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Entonces, un poco la respuesta es, podemos hacer muchas cosas. Lo que no podemos hacer es quedarnos quietos y no hacer nada, quedarnos en nuestra casa sin hacer nada. Queremos aprovechar el tiempo y queremos que nuestros estudiantes aprendan y sigan trabajando y avanzando desde sus casas en la medida de lo posible. No tenemos material, tenemos el contacto, como les decía, solamente por internet, pero igual queremos hacer cosas. Así que ese es un poco el desafío que tenemos presente. Agregando un poquito a lo que dice Arturo, creo que todos los profesores, todos los docentes, por lo que hemos escuchado de colegas, casi que en todas partes del mundo, hemos comprobado en estos meses de pandemia que no todos los estudiantes tienen computadora, y no importa si son de clases económicas más privilegiadas o menos, pero no es tan común que todos los estudiantes tengan computadora para seguir los cursos, por ejemplo, a distancia, pero todos tienen teléfono celular, tienen smartphone, teléfono inteligente, con lo cual siguen las clases a distancia, y eso casi que es transversal a a todos los niveles sociales. Prácticamente que no existe estudiante que no tenga un smartphone, y como vamos a ver ahora, uno le puede sacar partido para hacer ciencia. Bueno, en mi caso particular, tuve también el desafío, como decía Arturo, de parte de las clases nuestras son teóricas y experimentales, de trasladar toda la parte experimental a la casa de los estudiantes. Y como se imaginarán, eh, el 90% de esos laboratorios se pudieron hacer gracias a los smartphones. Bueno, entonces acá llegan los smartphones al rescate. Nosotros tenemos la teoría de que los smartphones son una especie de laboratorio de ciencias que pueden utilizarse en cualquier lugar. Y ahora, como venía diciendo Martín, tienen la doble ventaja. Esa ventaja de que tienen los estudiantes, de que lo tienen en la casa, y además son resistentes a los virus. Entonces, de alguna forma, estos smartphones vienen al rescate y vienen a ayudarnos. Y ahora vamos a plantear una serie de actividades que se pueden desarrollar. Vamos a plantear varias tareas o desafíos. Muchas de las prácticas que planteamos acá no son prácticas convencionales en las cuales uno tenga que hacer una receta de cocina, sino muchas veces las planteamos como una tarea, como un desafío que le planteamos a los estudiantes, como un juego en el cual desafiamos la creatividad de los estudiantes. Entonces nos vamos a enfocar en algunas tareas que se pueden hacer en forma autónoma, que pueden realizar los estudiantes en la mayoría de los casos desde su casa con un mínimo de material. Y bueno, ahora vamos a ver algunas de ellas. Bueno, entonces los smartphones pueden hacer muchas cosas en educación. Hay algunas cosas que ya estamos acostumbrados, que ya conocíamos, por ejemplo, todo lo que sea la interacción en clase,
las diferentes opciones de software, tipo clickers o tipo encuestas online, y un montón de cosas. También hay muchas cosas de comunicación entre los estudiantes y docentes que se puede trabajar. Por supuesto que también los estudiantes lo usan todo el tiempo para acceder a la información, para acceder a Wikipedia, para acceder a diferentes sitios. También otro uso muy importante es el uso de la parte de simulaciones interactivas. Hay un montón de sitios, muchos de ellos muy buenos, en los cuales uno puede hacer donde puede hacer simulaciones de diferentes problemas físicos. También se puede usar para hacer algún tipo de demostraciones en clase. Por ejemplo, acá mencionamos dos software, el Chromecast y el Airmore, que lo vamos a usar ahora dentro de poco, que en este caso nos van a servir para proyectar la pantalla del celular directamente en la computadora. Sin embargo, acá nuestro objetivo principal es el uso de los sensores. Vamos a centrarnos en el uso de los sensores como laboratorio portátil en el aula y por supuesto afuera de ella. Entonces vamos a dividirnos en dos partes esta presentación. Por un lado vamos a plantear algunos experimentos de carácter un poco más general de ciencias naturales que están destinados a un nivel primario y enseñanza media, primeros años de enseñanza media, y después vamos a presentar algunos experimentos que están orientados hacia enseñanza media superior e incluso algunos experimentos a nivel terciario. Bien, respecto de los sensores, vamos a hacer un muy breve repaso histórico para situarnos un poquito en de dónde vienen estos dispositivos. Los teléfonos no solían tener sensores, de hecho los teléfonos solían ser simplemente teléfonos para hacer llamadas, luego tuvieron capacidad para mensajes de texto, pero fue hace poco más de 10 años que los teléfonos empezaron a tener sensores con el uso de facilitar la interacción y la experiencia del usuario. El primer iPhone del año 2007 tenía solamente 3 sensores y no estaban allí para hacer ciencia propiamente, ¿verdad? El acelerómetro servía para invertir la cámara, para invertir la pantalla, perdón, la orientación de la pantalla y hacer más cómodo al usuario la experiencia al visualizar las fotografías del teléfono, el sensor de proximidad para no tocar la pantalla táctil o no activar la pantalla táctil cuando uno lo acercaba a la cara, el sensor de luz para regular el brillo de la pantalla, es decir, sensores exclusivamente de uso práctico para la experiencia del usuario. Pero esto fue creciendo con el tiempo, es decir, los fabricantes encontraron que era muy útil incorporar sensores para mejorar la experiencia de usuario, y es así que hace una década que tenemos teléfonos con un montón de sensores de los que vamos a mencionar ahora, los cuales podemos utilizar a favor para la educación, y en particular para la educación en ciencias. Algunos de los ejemplos de los miles que existen en los que se utilizan los sensores. Hay aplicaciones muy interesantes a nivel educativo también, ya de paso decimos, como algunas aplicaciones de astronomía, como esta que está aquí arriba a la izquierda, que utilizan los sensores para orientar el teléfono, es decir, para reconocer la orientación del teléfono, y entonces en la pantalla esa aplicación es capaz de mostrarnos el pedacito de cielo hacia el que estamos apuntando el teléfono. Bueno, en YouTube los videos que son interactivos, videos 360, que uno puede mover el teléfono justamente y gracias a los sensores uno puede cambiar la perspectiva en la que está mirando el video. Los jueguitos, por supuesto, los videogames utilizan los sensores muchísimo en los teléfonos para utilizar el movimiento del teléfono como si fuera un comando. Y bueno, hay muchísimas otras aplicaciones de geotagging, por ejemplo, aplicaciones de turismo, que nos pueden mostrar en la pantalla, superpuesto a la cámara, diferentes locales o diferentes lugares de interés en una ciudad en la que estamos paseando y que no conocemos, en fin, todos usos que se le han dado de acuerdo, bueno, a la imaginación y la creatividad de los fabricantes. En nuestro caso,
la imaginación y la creatividad pasa por elaborar experimentos de física o de ciencias en general utilizando estos sensores. Bueno, un sensor, ustedes saben, es un dispositivo que es capaz de entregarnos información en general electrónica, digital, a partir de alguna magnitud física en particular. Y es así que en un teléfono podemos encontrar hoy en día, de acuerdo a cada modelo, por supuesto esto no es universal, hay teléfonos que tienen más sensores que otros, como la cámara, el micrófono, el acelerómetro, que son universales, que prácticamente no hay teléfono que no tenga. El acelerómetro, ustedes saben, mide la aceleración, el giroscopio, que es capaz de medir la velocidad angular, es decir, la velocidad de rotación del teléfono con respecto a sus tres ejes. El magnetómetro, que mide el campo magnético y que habitualmente se utiliza como brújula para orientar al teléfono, para orientar al usuario, mejor dicho. El fotómetro, que es en realidad el sensor de luz ambiente. El barómetro, que mide presión. El sensor de orientación, que es un sensor compuesto que utiliza información del acelerómetro, el giroscopio y el magnetómetro para reconocer la orientación, es decir, los ángulos que forma el teléfono con los diferentes planos del espacio, ¿sí? Con las diferentes direcciones del espacio, es decir, con respecto a la vertical y con respecto al norte en particular. Bueno, pero empezando por el primer sensor que mencionábamos, que es la cámara se puede usar para muchísimas cosas, entre ellas, una de las más sencilla y transversal a diferentes ciencias, es utilizar la cámara como un microscopio, o mejor dicho, transformar el teléfono en un microscopio con ayuda de una simple lente. Es decir, así como Leeuwenhoek hace 300 años construyó los primeros microscopios con sus lentes diminutas que él fabricaba a partir de vidrio, con técnicas especiales, bueno, hoy nosotros podemos utilizar esta misma lente que tiene el teléfono, agregarle una lente extra y transformar la capacidad de magnificación de la cámara del teléfono para diversas actividades en biología, en química, incluso en física, que puede ser muy útil a nivel de primaria y de secundaria. Estamos hablando de lentes que, a ver si la podemos ver aquí. A ver si se puede ver por aquí. Una lente, esta es una lente, por ejemplo, de un puntero láser. Quiere decir, estamos hablando de reciclar lentes, ni siquiera hace falta comprarlas, ¿sí? O sea que con esta lente agregada al teléfono, ¿sí? O sea, incorporada o pegada a la cámara del teléfono, logramos entonces fabricarnos un microscopio humilde pero útil. Hay varias formas de hacerlo. Aquí en la imagen de la derecha estamos viendo una pinza transparente que del otro lado tiene una lente como esta que les mostraba recién. Y lo que ven en la pantalla del teléfono es un pequeño granito magnificado con ayuda de esa lente. Hay un modelo bastante popular que es más práctico en cuanto a que ofrece este diseño un soporte para el portaobjetos, lo cual para hacer microscopía es bastante importante para que el objeto esté lo más quieto posible con respecto a la lente. En este enlace que ustedes van a tener disponible cuando tengan las diapositivas, pueden tener acceso a todo un instructivo que existe de cómo fabricarse este microscopio. Simplemente necesitan, como ven, materiales muy sencillos, madera, algunos tornillos, unas placas de acrílico, y aquí tenemos imágenes de algún taller que hemos realizado sobre el uso de los teléfonos en ciencias, y aquí ven profesores manipulando el teléfono con este microscopio, observando partes de plantas, granos de azúcar, etc. Es un microscopio, como les decía, sencillo, pero bastante útil. Utilizando la cámara también podemos hacer experiencias con el color. Esto en realidad no es estrictamente con la cámara, pero sí utilizando algunas posibilidades del teléfono que queremos mencionar, un poquito más allá de los sensores.
que es trabajar con los colores. Algo que en primaria y en primeros años de secundaria se puede trabajar bastante bien, y que por supuesto es muy importante en nuestra vida. Somos seres muy visuales y los colores en general cumplen un rol muy importante, y entender cómo funciona también es interesante. Entonces ustedes saben que los colores, bueno, es algo que es una sensación que se genera a nivel del cerebro a partir de la información que ofrecen los sensores de la retina. Y básicamente cuando decimos que algo es blanco, bueno, lo que está ocurriendo es que en realidad todas las longitudes de onda, o sea, cada longitud de onda corresponde a diferentes colores. Bueno, cuando vemos algo blanco es porque todas las longitudes de onda se están reflejando de igual manera. Cuando vemos que algo es negro es porque esa superficie absorbe todas las longitudes de onda, no refleja prácticamente ninguna, y los demás colores se forman por diferente capacidad de reflejar o de absorber parte de esos colores. Para verlo en forma un poco más esquemática, y pensamos en los 3 colores primarios, que tienen que ver con los 3 receptores primarios del color en nuestros ojos. Cuando vemos algo rojo es porque refleja fundamentalmente las longitudes de onda correspondientes al rojo y absorbe las demás longitudes de onda, en particular los verdes y los azules. De igual forma, el verde refleja únicamente el verde, y el azul refleja únicamente el azul. Eso sería de forma muy esquemática lo que ocurre con los colores primarios. Entonces, podemos hacer un experimento muy sencillo con respecto al color, que es observar qué ocurre cuando iluminamos objetos de diferentes colores con diferentes colores, precisamente, o sea, con luz prácticamente monocromática. Y para eso tenemos una aplicación muy útil, que es Physics Toolbox. Esta aplicación, esta aplicación es muy útil para utilizar los sensores, ya la vamos a volver a mencionar, pero tiene dentro de sus utilidades la posibilidad de generar colores con su pantalla. Uno puede elegir qué color genera la pantalla, y de ese modo puede iluminar objetos coloreados. Por ejemplo, aquí hay pastillas de colores iluminadas con luz blanca, es decir, aquí está la pantalla del teléfono o de una tablet, y vemos los colores como esperaríamos verlos, porque bueno, la luz blanca de la pantalla están todas las longitudes de onda, y en cada pastilla se reflejan los colores que corresponden, y los vemos del color esperado, digamos, como lo veríamos a la luz del sol, digamos. Y en la imagen de la derecha tenemos la pantalla del teléfono con luz cian, y vemos que las mismas pastillas se observan con colores muy cambiados, ¿verdad? Y esto es por lo que explicábamos antes. La superficie de estas pastillas absorben algunos colores, reflejan otros, pero entonces cuando le llega únicamente luz con cierta tonalidad, no pueden reflejar luz que no les está llegando, y entonces las vemos oscuras. Este experimento se puede hacer de forma un poquito más sistemática con una carta de colores, como esta que tenemos aquí, con los 3 colores primarios y los 3 colores secundarios. Uno puede imprimir esta carta de colores y jugar con iluminar esa carta de colores con diferentes colores desde la pantalla del teléfono. ¿Bien? Aquí les puedo mostrar en la práctica cómo funciona en la aplicación. Si dejo de compartir la pantalla un segundo. Entonces aquí, ahí les puedo mostrar la aplicación Physics Toolbox y mostrarles el generador de colores. Ahí está el generador de colores que les mostrábamos recién, y bueno, si elegimos cualquiera de ellos, ahí la pantalla entonces se vuelve de la tonalidad que queremos. ¿Bien? Bueno, si seguimos con los colores, y vamos a un nivel un poquito más profundo, tendríamos que hablar del espectro electromagnético.
y cómo dentro del espectro electromagnético tenemos una pequeña banda de frecuencias o de longitudes de onda que corresponden al espectro visible, es decir, aquellas longitudes de onda en las que el ojo es sensible, y podríamos pretender analizar la luz de diferentes fuentes, por ejemplo, la luz del sol o la luz de lámparas incandescentes de filamento, es luz de espectro continuo, veríamos si pudiéramos descomponer la luz, veríamos el clásico arco iris de forma continua, pero si analizáramos la luz de otras fuentes, por ejemplo, luz de lámparas económicas o de tubos luz, veríamos que el arco iris no es continuo, sino que está cortado y vemos apenas algunas líneas de color. Para analizar la luz, podemos ayudarnos de una red de difracción. Una red de difracción es algo que hoy en día es bastante simple de conseguir. Acá tengo una lámina que es una red de difracción. Esta lámina uno podría utilizar un pedacito pequeño, hacer un corte, como el que está hecho aquí en esta esquina, y poner un pedacito de esa red de difracción frente a la cámara del teléfono, ¿sí? Ponerla aquí encima. Y podríamos, con esa simple red de difracción frente a la cámara, analizar la composición, como está aquí en esta imagen de la derecha. En este caso, la red de difracción está dentro de este tubo que está aquí en el medio, este tubo de cartón. Simplemente ese tubo de cartón lo que hace es aislar de otras fuentes de luz y simplemente facilitar la observación del espectro. Si uno quiere construirse un espectrómetro con este cartón y con un pedacito de red de difracción, el instructivo también está disponible, tienen el enlace aquí, en esta diapositiva. Cuando tengan la presentación van a poder acceder allí. Es muy simple de imprimirse y les queda un tubito como este que tengo acá. Simplemente, aparte del tubito, van a necesitar un pedacito de red de difracción, como el que les mostraba recién. Necesitan disponer de esa red de difracción, pero si no tienen una lámina de red de difracción como esa, se puede usar un pedacito de disco compacto, un viejo disco compacto, de esos que ya nadie usa prácticamente. Bueno, si uno saca un pedacito de un disco compacto, se comporta como una red de difracción. También se puede utilizar de ese modo. Incluso en el instructivo de cómo construirse el espectrómetro, ustedes pueden imprimirse este diagrama y recortarlo en cartón. Está explicado cómo construirlo usando justamente un pedacito de disco compacto. Y así pueden reconocer entonces, analizar diferentes fuentes de luz y reconocer que no todas las fuentes de luz son iguales en su composición espectral. Bueno, según el nivel en el que estén, pueden discutir con diferente profundidad este fenómeno, por supuesto. Bueno, ya pasando un poquito más a los sensores, un sensor muy interesante es el sensor de campo magnético. También aquí, dependiendo del nivel en el que uno esté trabajando, uno puede comentar o discutir sobre diferentes fenómenos, obviamente. Uno bastante sencillo y que se puede discutir con diferentes niveles de profundidad en diferentes niveles, es investigar el campo magnético de la Tierra. Por ejemplo, no solamente observar que la Tierra se comporta como un imán gigante, sino que también el campo magnético tiene cierta inclinación. Y para eso hay varias apps que utilizan el sensor de campo magnético, pero hay una en particular que es particularmente vistosa, que es esta que estamos mostrando en la pantalla, que es la 3D Compass and Magnetometer, que nos muestra como si fuera, en realidad virtual prácticamente, el vector de campo magnético. ¿Sí? Así que nos permite, como quien dice, ver lo invisible, ¿no? Eso que nos rodea, que está atravesándonos a todos, que es el campo magnético de la Tierra, y podemos ver, cuando movemos el teléfono, cómo está orientado ese campo magnético y descubrir, para sorpresa de muchos, que el campo magnético no es horizontal, sino que el campo magnético de la Tierra tiene cierta inclinación con respecto a la horizontal, entre otras cosas. Y mostrarles en la pantalla.
Y a ver si ahí están viendo, lo que están viendo en la pantalla ahora es un espejo de la pantalla de mi teléfono, o sea, de este acá. Ya están viendo lo mismo que está aquí. Entonces, cuando yo muevo el teléfono, ustedes ven que esas dos flechas, la azul y roja, se mueven. Entonces, Martín, ¿sabés que te seguimos viendo la presentación? a ver cómo es eso. En el mío, por lo menos. A ver. Ahí debería estar la pantalla del teléfono. Ahora sí. Ahora sí, gracias. Entonces, ven que cuando muevo el teléfono, las flechas se mueven. Primero, permítanme explicarles qué son esas flechas. La roja es la dirección vertical. Esta flecha, el teléfono la conoce a partir del sensor de aceleración, a partir del acelerómetro. Entonces, fíjense que yo acá ahora tengo el teléfono, lo tengo horizontal, entonces la flecha roja está apuntando hacia nosotros, precisamente porque la vertical está perpendicular al teléfono. Si yo ahora pongo el teléfono vertical, entonces la flecha roja va a quedar, bueno, prácticamente vertical. ¿Bien? La flecha azul es el campo magnético. Y como ven, en esta posición que tengo el teléfono ahora, en la orientación que yo estoy con respecto a la Tierra, bueno, ven que claramente el vector azul, el campo magnético, está inclinado con respecto al horizontal, bueno, y con esto pueden discutir un montón de cosas, debajo pueden ver no solamente el ángulo, sino que también pueden ver la intensidad del campo magnético. ¿Bien? Y por supuesto que pueden hacer lo mismo con imanes. Si ustedes acercan imanes aquí, van a descubrir que la flecha azul cambia de orientación, acompañando al imán también, del mismo modo que ocurre al moverlo con respecto a la Tierra. Algo que está comentado aquí abajo a la derecha, es y muchas veces importante, es que los sensores de campo magnético, los magnetómetros, tienden a descalibrarse, tienden a quedar magnetizados, digamos. Entonces existe una maniobra que se conoce como la figura en 8, que consiste en hacer un movimiento de modo que el teléfono recorra todos los ejes, ¿sí? Y hacerlo 2 o 3 veces para que el teléfono regrese a sus valores calibrados. ¿Bien? Eso es particularmente importante si uno va a hacer algo cuantitativo, pero incluso cuando hacemos algo cualitativo también es importante porque puede ocurrir que el campo del sensor o la medida del sensor quede congelada en un valor y que como que no funciona el sensor de campo magnético, bueno, hay que acordarse de calibrarlo con este movimiento. Bueno, y por último, en esta serie de experimentos sencillos, queríamos mencionar el sonido, que a través del micrófono podemos hacer una enorme cantidad de experiencias, algunas muy sencillas, a varios niveles. Por un lado, podemos analizar la intensidad del sonido, por ejemplo, hacer experimentos con niños de escuela o con jóvenes de educación secundaria, sobre los niveles de ruido en su vida cotidiana. Entonces, al tener cada uno su teléfono, de alguna forma cada niño, cada joven se transforma en un científico, digamos, que puede investigar su entorno sonoro, cosa que hace unos años no podíamos hacer. Digamos que antes cada uno, no tenemos un sonómetro en nuestra casa, ni siquiera en la escuela podemos tener un sonómetro, y ahora con estos teléfonos tenemos esa posibilidad. Y entonces podemos hacer proyectos como de ciencia ciudadana, digamos, por decirlo de alguna forma, que los niños, los jóvenes pueden entonces, a diferentes horas, por ejemplo, explorar cómo es el nivel de sonido en su barrio, en el lugar donde viven, o cómo es el nivel de sonido incluso en el aula, en su propia escuela, en fin, diferentes actividades de exploración de sonido, con todo lo que esto significa en cuanto a conceptos de salud, ¿verdad? Cuestiones de ruido ambiente, de polución sonora, diferentes cuestiones que se pueden investigar a partir de estas medidas de intensidad de sonido. Les muestro rápidamente
cómo con esta misma aplicación que les mencioné recién, el Physics Toolbox, podemos medir intensidad de sonido. Aquí les muestro en la pantalla. A ver. Bueno, está un poco lenta la conexión, creo que recién ahora están viendo. Bueno, esta es una forma en la que se puede ver en el Physics Toolbox la intensidad de sonido en función del tiempo. Lo que están viendo, esa línea blanca, es cómo cambia la intensidad de sonido aquí en mi entorno. Claro, como yo tengo el teléfono muy cerca y estoy hablando, los niveles de sonido están muy altos, ¿verdad? En fin, esto para que vean, tengan una idea de cómo funciona, simplemente. Otras actividades relacionadas con el sonido muy interesantes son las que tienen que ver con la frecuencia y el espectro del sonido. En particular, si uno quiere analizar la cualidad del sonido, el timbre de algunos instrumentos musicales, esto es muy interesante. Y para eso, de vuelta, la aplicación Physics Toolbox ofrece dos opciones. Hay otras aplicaciones con las cuales también se puede hacer, eso ustedes pueden explorarlo. Pero en Physics Toolbox podemos medir la frecuencia fundamental de un sonido, como está en la pantalla de la izquierda, en la imagen de la izquierda, pero también podemos analizar la composición espectral. ¿Esto qué es? Podemos analizar todas las frecuencias que componen un sonido dado. En esta imagen, ustedes pueden observar aquí varios picos en verde. Bueno, cada uno de estos picos de aquí corresponden a diferentes frecuencias que predominan en un sonido determinado. Entonces, permítanme mostrarles esto en acción. Vamos nuevamente a pasar a la pantalla. Entonces ahí lo que ustedes están viendo, si no lo ven me dicen, es la herramienta de análisis de espectro de sonido de Physics Toolbox. Entonces ustedes ven ahí cómo esa curva verde sube y baja. Bueno, lo que están viendo ahí en el eje horizontal son las frecuencias del sonido, y en vertical estaría la intensidad de cada frecuencia. Entonces, fíjense lo que ocurre si utilizo un clásico diapasón, como este que les estoy mostrando, y lo hago sonar cerca del teléfono. Ustedes no lo van a escuchar prácticamente. Sin embargo, en la pantalla pueden observar un pico, una especie de aguja que aparece por allí, muy finita, que es la frecuencia del diapasón. Y ven que debajo dice 442. Ese número 442 Hz es la frecuencia de este diapasón. Pero lo mismo uno puede hacer con otros instrumentos. Por ejemplo, con estas campanas, son campanas metálicas, son tubos metálicos en realidad, pero son campanas tubulares, de diferente longitud, y podemos repetir el experimento, haciendo sonar no sé si ustedes llegan a escuchar el sonido de las campanas, pero creo que pudieron ver que aparecen diferentes picos dentro del espectro de sonido. Les voy a mostrar lo mismo con otra aplicación, que tal vez aquí ven un poquito mejor los picos de sonido correspondientes al espectro, que es una aplicación diferente, pero el funcionamiento es el mismo. Nos muestra las frecuencias correspondientes a la composición del sonido de cada instrumento.
Del mismo modo, si ustedes exploraran con otros instrumentos musicales, si hicieran pulsar la cuerda de una guitarra, o un violín, cualquier otro instrumento, podrían reconocer que cada instrumento tiene un espectro diferente. Incluso con la voz humana, ¿no? Por supuesto. En fin, esto, digamos, dada la herramienta, después es de acuerdo a lo que cada uno quiera explorar, a la imaginación o al interés de cada docente con su grupo, obviamente, de qué forma explota esta posibilidad, ¿no? Estas capacidades. Bueno, y ahora queremos hablarles de, en los minutos que quedan, de hacer un breve repaso de algunas actividades un poquito más elaboradas que se pueden hacer con los sensores, ya más cuantitativas, digamos, utilizando la capacidad de medir cantidades físicas con los sensores de aceleración, de velocidad angular, de campo magnético, de intensidad de luz, y mostrarles algunos ejemplos de actividades que hemos hecho y que hemos publicado y que hacemos con nuestros grupos incluso, y que en general utilizamos estas tres aplicaciones, que son las que más resultados nos han dado, las más confiables, digamos. Physics Toolbox, que recién les estaba mostrando, Firefox, que es muy versátil, y Androsensor, que es tal vez la más antigua y tiene una ventaja en especial, tal vez es la más aburrida de todas, pero tiene una ventaja especial que es la única que permite grabar información mientras el teléfono está con la pantalla apagada, o incluso en segundo plano, cuando estamos usando otra aplicación. Eso a veces es importante para un experimento largo, esa posibilidad. Martín, agrego también que las aplicaciones, algunas de ellas están disponibles tanto para Android como para iOS, y en general son gratuitas. Sí, fundamental. ¿Sigo? Claro. No, bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre como decía Martín, estos experimentos un poquito más avanzados. Entonces lo primero que queremos decir es que vamos a referirnos a algunas magnitudes de tipo vectorial. Entonces, en este caso es importante señalar que podemos fijar un sistema de coordenadas al celular, que es el que vamos a utilizar para cuando tenemos que medir vectores, en los cuales tenemos los ejes X y Z, que para imaginárnoslos en forma gráfica es como si uno dibujara una gráfica sobre la pantalla del celular en modo retrato, dibujara los ejes X e Y en la forma habitual, y le agregamos el eje Z de forma de definir una terna ortonormal y directa. Bueno, un poco esta tecnología es la que está adentro del celular y es la que permite hacer estas mediciones. Se trata de los dispositivos que se llaman MEMS, o dispositivos micromecánicos, electromicromecánicos. Y acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo en la punta del dedo, que es un sensor. En este caso es un sensor que es capaz de medir la aceleración y la velocidad angular, o sea, el ángulo de giro en función del tiempo, en cada uno de los tres ejes del espacio. O sea que esa pequeña cosita que está ahí en la punta del dedo es capaz de medir 6 cantidades independientes. Y bueno, se basa en diferentes tecnologías. Nosotros no tenemos por qué entrar en detalles acerca de las diferentes tecnologías para poder experimentar, pero para tener una idea básica podemos pensar que tenemos una masa de prueba que se está moviendo por medio de un resorte, y además tiene un sistema disipativo para amortiguar el movimiento. Y cada uno de esos sistemas estaría en las tres direcciones. Y además, en este caso tenemos un sensor de velocidad angular, o sea que además estamos midiendo la velocidad angular. Nosotros por ahora no vamos a entrar mucho en los detalles,
pero sí tenemos que tener conciencia de que estamos utilizando, digamos, este dispositivo y cuáles son los ejes y cómo son las orientaciones. Bueno, el primer experimento que queremos presentarle en esta segunda parte es utilizando el sensor de luz ambiente. Ahí se puede apreciar en la pantalla del Physics Toolbox una medida de la iluminancia en luxes, y esa medida está relacionada con la distancia de la fuente lumínica. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si nosotros cambiamos la distancia de la fuente lumínica al celular, podemos tener una medida, perdón, me expresé mal. Quiero decir, la medida de la iluminancia es una medida indirecta de la distancia entre la fuente lumínica y el celular. Entonces se puede usar como un sensor de distancia para diferentes objetos que estén emitiendo luz. Bueno, después tenemos el sensor de presión. El sensor de presión o barómetro se utiliza para determinar la posición del celular, sobre todo en interiores. Ustedes saben que el GPS que utilizamos todo el tiempo, no funciona en interiores. Por ejemplo, si vamos a un centro comercial, a un edificio, ahí no funciona el sensor de presión, perdón, no funciona el GPS, pero sin embargo sí funciona el sensor de presión. El sensor de presión sabemos que puede detectar cambios de altura con la diferencia de presión. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un experimento en el cual nos movemos en un ascensor. La figura que está abajo a la derecha es un ascensor en un hotel, muy bonito, con un ascensor interior panorámico, y en la medida que el ascensor iba subiendo, íbamos viendo cómo la presión atmosférica va disminuyendo. Eso nos puede servir, por ejemplo, para determinar, como le decía antes, la posición, pero además, por ejemplo, determinar la velocidad con que se mueve el ascensor. Puedo hacer una demostración rápida de la sensibilidad del barómetro, si te parece. Dale. Miren, acá tengo el teléfono, ahí están viendo la presión que está marcando en Pascal. Yo voy a levantarle el brazo simplemente, o sea, el teléfono está arriba, y voy a ponerle pausa ahí. Ven que marca 100.579, y ahora voy a bajarlo, simplemente la distancia de mi brazo para arriba y la distancia de mi brazo para abajo. ¿No? Entonces ahí vemos que la presión aumentó porque el celular está más abajo, y tenemos la columna de aire que está sobre el celular, es una columna un poco mayor. Y ese cambio tan pequeño alcanza para que el celular lo detecte. En este caso estamos utilizando la aplicación Physics Toolbox Suite. Exacto. Bueno, aquí también, este es otro ejemplo del mismo experimento. En la gráfica podemos ver la diferencia de presión con la altura. A la izquierda es un experimento en Nueva York. Sin embargo, no hace falta viajar tan lejos, y ahora tampoco se puede. No hace falta viajar tan lejos. En la derecha de la imagen pueden ver, en este caso es en la Universidad de Martín, que con pocos pisos de diferencia, una persona caminando, subiendo la escalera, ya alcanza para detectar la presión y alcanza para medir la velocidad vertical, o sea, la componente vertical de la velocidad de la persona que está subiendo la escalera. Bueno, otro ejemplo de lo mismo es si tenemos el celular y si tenemos el cuidado suficiente para sumergirlo en agua adentro de una bolsa hermética, como se puede ver en la imagen,
se puede detectar aún más cambios, como la densidad del aire es mucho más baja que la densidad del agua, por supuesto. Los cambios de presión con la profundidad dentro del agua se pueden apreciar claramente. Por supuesto, tenemos que tener cuidado en que no se nos moje el celular si el dispositivo no lo permite. Otro experimento muy interesante permite relacionar la tensión superficial de un globo con el tamaño. Acá tenemos una gráfica de la tensión superficial en función de la distancia. Esto se puede también hacer utilizando el sensor de presión. Vean un detalle, que en este experimento el teléfono no se llega a ver, capaz está aquí adentro del globo, pueden llegar a ver una especie de sombra. Eso es porque el teléfono está dentro del globo. Para esto, claro, fue utilizado un globo de los grandes que permite poder ingresar el teléfono a través de la boca del globo. Pero entonces, como no se puede ver la medida la estamos viendo en la pantalla de la computadora, que ustedes ven ahí, con la misma aplicación que estamos usando en este momento, la aplicación AirMore, que puede servir para este tipo de experimentos donde uno puede quedar inaccesible con el teléfono, y bueno, uno puede ver la medida de esta forma en la pantalla, ¿no? De paso, como ya estamos comentando lo del AirMore, en esta diapositiva les va a quedar una breve explicación, no vamos a entrar ahora en este detalle, de cómo utilizar esta aplicación para reflejar la pantalla del teléfono y utilizarlo en algunas demostraciones o en algún experimento. Por supuesto que esta no es la única aplicación que hace esto, hay otras formas de mandar la pantalla del teléfono a la computadora, obviamente. Pero les comentamos simplemente que existe la posibilidad y es muy útil. Bueno, este es un experimento muy simple, pero fue uno de los primeros experimentos que hicimos con Martín y con otros colegas, en el cual trabajamos simultáneamente con el acelerómetro y con el sensor de velocidad angular o giroscopio. Como pueden ver, acá tenemos una calecita. No me acuerdo si calecita es un término que todos entienden. Martín, capaz que me ayudas. ¿Cómo se llama en otras partes? No sé, en otras partes. Bueno, nosotros acá por esta latitud lo llamamos calecita. Y aquí tenemos el celular que se puede ver en la imagen que está arriba a la derecha. Está ubicado adentro de digamos, una espuma, un dispositivo de espuma simplemente para que no se... simplemente para sujetarlo. Entonces aquí se puede medir la aceleración del celular en la componente en la dirección centrípeta y la velocidad angular. Entonces se puede relacionar utilizando la componente de aceleración y la velocidad angular al cuadrado, como pueden ver en la relación que está abajo a la derecha. Y acá lo que hacemos es trabajar con esta relación. Por supuesto, el coeficiente de proporcionalidad es el radio de giro, o sea que es la distancia entre el centro de la calecita hasta el sensor que está dentro del celular. Bien. Y los demás ejemplos capaz que podemos dejarlos para que cada uno lo mire, porque ya estamos pasados de la hora, ¿no? Este es un experimento similar. No sé, estamos ya Capaz que avanzamos un poquito más. Tenemos varios experimentos. Acá tenemos un experimento, por ejemplo, este es un yo-yo. Nosotros pronunciamos yo-yo, un estilo muy rioplatense, el yo-yo. Nuestros amigos a veces se ríen de nosotros. Acá estamos midiendo la aceleración y la velocidad angular de este dispositivo. Podemos pasarlo. Un ejemplo con la luz. Acá tenemos un experimento muy sencillo que utiliza la pantalla de la computadora, que la pantalla de la computadora emite luz polarizada, y agregando una lámina polarizadora que está abajo, en la imagen de abajo a la izquierda,
frente a en la imagen del centro, se puede ver una lámina polarizadora, y acá es un experimento en el cual se trabaja con la ley de Malus. La ley de Malus da la intensidad de la luz en función del ángulo entre la polarización de la luz emitida por la pantalla y el eje de polarización que está puesto sobre la cámara del celular. Para los que no conocen, los polarizadores son estos, ¿no? Acá tengo dos láminas, y cuando las giro, se oscurece completamente, ¿no? Entonces, en el experimento usamos un pedacito, apenas un recorte de esta lámina, sobre el sensor de luz del teléfono. Alcanza con un pedacito minúsculo para hacer el experimento. Incluso los lentes de sol polarizados se pueden utilizar. Con cuidado de no romperlo, se puede utilizar. Bueno, este es otro experimento en el cual en los lugares donde hay trenes eléctricos, si uno tiene la suerte, medimos el campo magnético producido por la línea de corriente que mueven el tren, y acá medimos por un paso peatonal elevado que está marcado con la trayectoria azul en la gráfica de la izquierda. Una persona que fue caminando fue registrando el campo magnético producido por las catenarias que están marcadas ahí sobre el tren. Otro experimento muy bonito que se puede hacer en la casa de cada uno. Acá tenemos una botella de té que es utilizado como resonador de Helmholtz. La frecuencia a la que resuena la botella de té depende de la cantidad de líquido que uno le pone. Si uno cambia la cantidad de líquido, si uno le va agregando agua a la botella, la frecuencia de resonancia va cambiando. Entonces acá estamos midiendo la cantidad de agua, que la medimos con la balanza, y la frecuencia de resonancia la medimos con el micrófono del celular, como les explicó antes Martín. Acá es una práctica un poco más técnica, la deducción de la ley, pero el material que utiliza es relativamente simple. Sí, simplemente por estar en línea con esto, pero más sencillo, uno puede hacer experimentos de resonancia con otros objetos también de forma muy parecida, con la misma aplicación que les mostrábamos de análisis de espectro de sonido, ¿verdad? Hay muchísimas experiencias de resonancia que se pueden hacer. Bueno, muy brevemente, este es un experimento de acústica subacuática. En este caso utilizamos un celular sumergible, en el cual medimos diferentes cosas. Por ejemplo, comparamos la velocidad de propagación del sonido en el aire y en el agua. O también, una segunda parte, medimos la distancia a la que está ubicado un objeto, sabiendo estas velocidades que les mencionaba antes. Entonces son experimentos sencillos que muchas veces uno lo plantea en los cursos como ejemplo para los estudiantes, pero en este caso se pueden hacer directamente teniendo alguna especie de pequeña piscina inflable, se pueden hacer ahí en el agua. Sí, el único detalle es, bueno, tener un teléfono que sea sumergible para que el micrófono pueda captar el sonido debajo del agua, ¿no? Es decir, no todos los teléfonos son sumergibles, por supuesto, pero cada vez hay más modelos disponibles, y entonces ese micrófono del teléfono sumergible se comporta casi como si fuera un hidrófono, que los hidrófonos son micrófonos específicos para medir bajo el agua, ¿no? Obviamente que el micrófono de un teléfono sumergible no tiene la misma calidad de un hidrófono profesional, pero acá hemos mostrado que se puede utilizar para alguna experiencia bajo el agua, ¿no? Y eso no es menor, ¿no? Porque en general es algo que está fuera del rango de la mayoría de las escuelas o de colegios para poder hacer este tipo de experiencia, ¿no? Y bueno, y con un teléfono sumergible se puede hacer. Y bueno, de mi parte, muchísimas gracias por la atención, nuevamente por la invitación a la OEA.
este material va a quedar y estamos disponibles para que ustedes nos escriban. Nuestros contactos están en esta misma página. La presentación va a quedar disponible a través de la red, así que de mi parte, simplemente muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y realmente un gusto estar en contacto con todos los colegas de rincones tan alejados. Bueno, muchas gracias a Carmen y bueno, a todos los colegas que nos invitaron. Pues muchísimas gracias a ustedes. En el chat nos están extendiendo sus felicitaciones por la presentación que han hecho. Hay mucho interés por la ponencia, entonces les recordamos que este webinar ha sido grabado y a partir de mañana, después de 24 horas, pues van a tener ustedes la posibilidad de poderlo descargar, así como las diapositivas, y donde podrán consultar otros futuros webinars. Tenemos algunas preguntas, algunas ya las has contestado en privado, Martín, pero yo creo que son de interés para el público. Por ejemplo, esta pregunta de cómo pueden conseguir la lente. Bien, creo que lo mencioné a la pasada, una forma sencilla es desarmando un viejo dispositivo que no funcione, bueno, o si quieren desarmar uno que funcione, puede ser un puntero láser, la lente que enfoca el láser. Estamos hablando de aquellos láser pequeños que a veces se utilizan o se utilizaban como llaveros. La lente de enfoque de ese láser se puede utilizar para el microscopio. Y también de algunos dispositivos lectores de CD. Ah, muy bien, muchísimas gracias. Y alguna pregunta que también están haciendo en el chat y a través del Facebook es actividades para niños pequeños. ¿Habrá algún catálogo, algunas actividades específicas? Niños entre 3, 4 años. Personalmente no conozco ningún catálogo, ningún, digamos, ningún contenido que esté curado, digamos, en ese sentido. Hay algunas actividades sueltas, por decirlo de alguna forma, pero no conozco ningún catálogo, ningún recurso específico para enseñar. Yo personalmente pienso que algunas de estas actividades, no con los dispositivos móviles, pero sí se pueden hacer. Por ejemplo, todo lo que sea descomposición de la luz, darle un prisma a un niño y que juegue al sol y que vea cómo se forman los colores, ya es una experiencia que seguramente a muchos de nosotros lo hicimos de niños y nos quedó grabado. También con el tema de magnetismo, yo me acuerdo que jugaba mucho con uno de mis hijos para clasificar los objetos entre objetos magnéticos y no, y jugamos mucho con los imanes y con limadura de hierro. Por supuesto, estas son actividades generales, no involucran a los dispositivos móviles, pero yo creo que podemos ir empezando con alguna de ellas. Pero con respecto a los móviles, perdón, la que mostramos de los colores, con las pastillitas de colores y iluminando las pastillas de colores con diferentes tonalidades de luz también es interesante. O sea, se puede hacer con niños chicos también y discutir algunas cosas. Sí, gracias. De hecho, podrían consultar también el catálogo de recursos que se encuentra disponible en la parte donde están los webinars. Hay un catálogo de recursos donde pueden entrar a la página de la APT en Estados Unidos, por ejemplo. Hay algunas actividades que ya están traducidas. Este Amazing Project también tiene una serie de actividades para todas las edades, pero especialmente para niños pequeños. Y de hecho hay un webinar donde ustedes pueden consultar aquí y pueden ver estas actividades y sí pueden usar algunas. Por ejemplo, la parte de los colores de Physics Toolbooks, esa es muy buena para que los niños puedan hacerlas. ¿Alguna pregunta? Perdón, preguntan ¿qué tipo de sensores o cuál es el sensor o cómo pueden hacer las actividades para profesores de educación física, por ejemplo, o para monitorear el movimiento de las personas? O sea, ¿qué recomendarían ahí para diseñar una actividad? Bueno, ahí intervengo brevemente, porque pongo como ejemplo que justo hay un estudiante de mi universidad que está llevando adelante un proyecto financiado para utilizar los teléfonos con un soporte adecuado para los entrenamientos de los equipos de fútbol. Entonces utilizan el acelerómetro
y el giroscopio, fundamentalmente esos dos sensores. Y luego el trabajo más importante que tienen en este proyecto es cómo procesar la información de los sensores. Ese es el trabajo realmente más complicado, porque la información que llega del acelerómetro en 3 ejes y del giroscopio en 3 ejes es muy ruidosa, y toda esa información hay que procesarla adecuadamente para poder de ahí entender qué tipo de movimientos estuvo haciendo el deportista durante su entrenamiento. Es un desafío bastante importante, por lo que significa el nivel de ruido que tiene la información que viene de los sensores. Pero fundamentalmente se trata de que el teléfono va, como quien dice, pegado al deportista, ya sea en el pecho o en la espalda, por ejemplo, y entonces los sensores van guardando toda la información de aceleración y velocidad angular del deportista, durante las 2 horas de entrenamiento, por decir algo, ¿no? Si dura 2 horas. Y bueno, eso para cada deportista, es decir, cada deportista que se está entrenando, y luego el sistema tiene que encargarse de procesar toda esa información. Digo, esto en este proyecto puntual que estoy mencionando, pero después, digamos, a nivel educativo, se pueden hacer muchos proyectos que vinculen deportes utilizando la información de los sensores. Incluso actividades relacionadas con la biomecánica, por ejemplo. Muy bien, muy interesante. Está preguntando si se pueden contactar con ustedes para alguna posible colaboración. Sí, con mucho gusto. Con mucho gusto. Siempre estamos muy contentos de interactuar con otros colegas. Muy bien. Y todas estas experiencias, tenemos aquí varias preguntas que dicen, ¿cómo recomiendan ustedes que estas actividades puedan ser utilizadas en cursos en línea? O sea, ¿de qué manera tendría que hacer la gestión el docente para poder utilizar estas actividades y guiar al alumno para que las haga en línea? Bueno, perdón, no sé si quieres decir, Arturo, tú. No, dale tú. Hacer estas actividades en línea es prácticamente lo mismo que hacerlas en forma presencial, en el sentido de que lo fundamental es que el estudiante trabaje con su teléfono y haga las actividades propuestas con su teléfono y con algunos materiales que pueda disponer en su casa o en su entorno. Entonces, no hay demasiada diferencia a una actividad de laboratorio presencial con el smartphone, en ese sentido. Simplemente, a través de la plataforma en línea, hay que ofrecerle al estudiante todo lo necesario para que pueda entender cómo hacer la actividad, ¿no? Es decir, con qué materiales trabajar, qué aplicación se le sugiere utilizar, se le recomienda, algunas indicaciones básicas, pero después no hay demasiada diferencia con hacerlo en forma presencial. Pues muy bien. No sé si quieran agregar algo que nos quieran compartir. ¿Algún comentario Con final? respecto a esto último, simplemente algo que se puede agregar es algún video, por supuesto en un curso en línea los videos son fundamentales, videos con explicaciones de cómo utilizar una aplicación, o con ejemplos de qué es lo que se le está pidiendo a los estudiantes, como compañía para esa tarea, ¿no? Nada más. Aquí hay una pregunta, dice Martín, ¿es posible compartir qué app utilizas para compartir la pantalla del celular con el PC? Yo utilizo a Power Mirror y no es tan clara como la que expones. ¿Cuál es la que tú usas? Sí, la Airmore es esta que toda esta información les queda en la presentación bastante detallada para que la utilicen. Como decíamos, es una de las tantas que hay, pero a nosotros nos funciona bastante bien. Como creo que lo vieron aquí en la presentación, que resulta bastante útil. Bueno, pues muchísimas gracias. Entonces voy si ustedes me lo permiten, a hacer la despedida final, a compartirles con ustedes. Voy a dejar que ustedes compartan la pantalla. ¿Sí? Y bueno, agradecemos mucho la participación de todos ustedes. Les recordamos, porque tenemos varias preguntas acerca de dónde va a estar disponible la grabación. Esta es la página de la Organización de los Estados Americanos, de la Red Interamericana de Educación Docente en Español. También tenemos la versión en inglés.
y podemos acudir aquí para revisar ese catálogo de recursos educativos, la lista de los webinars que siguen, e incluso podrán consultar después de 24 horas la grabación y la presentación que nos acaban de hacer el día de hoy de Martín Monteiro y Arturo Martí, excelentes ponentes. Estamos muy agradecidos de que nos hayan acompañado y bueno, las felicitaciones, las invitaciones que les van a hacer llegar, yo creo que a sus correos próximamente para presentar y colaborar con ustedes. Y pues muchas gracias, saludos y a nombre de Rebeca Vieira y de la Organización de los Estados Americanos, pues nos despedimos. Muchísimas gracias, por favor les agradecemos también que completen la encuesta que tienen al final. Hasta luego y hasta pronto, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, un placer estar con todos ustedes. Hasta luego.